Después de solo un momento, Barba Blanca saltó de su barco y aterrizó con fuerza en el suelo de piedra, agrietado bajo su peso. Punto final. Barba Blanca ha entrado en la plaza, gritó un marín, mientras los soldados apuntaban rápidamente a los piratas envejecidos. ¡Atrás, hijos míos!, advirtió Barba Blanca. Alzó su bicento y lo lanzó al aire. Sus poderes quebraron el aire a su alrededor e hicieron volar a todos los marines a su alcance. Solo los marines más fuertes permanecieron en pie. Con el camino despejado, todos los comandantes de Barba Blanca saltaron para unirse a su capitán. ¡Hombres, rescaten a Ace y destruyan a los marines!, gritó Barba Blanca al cielo. Todos los comandantes lanzaron sus gritos de guerra mientras los piratas restantes salían del barco. La batalla comenzó de nuevo, y ambos bandos cargaron entre sí. Fue una guerra total, con los marines siendo repelidos mientras intentaban proteger la plataforma de ejecución. Esta vez, nadie podía retirarse. Luffy aprovechó el caos y corrió a través de la horda de marines. El recuerdo se desdibujó al reflejar el estado de conciencia de Luffy. Estaba realmente en sus últimas. A pesar de todo, el joven capitán siguió adelante y alzó la vista para ver a Ace, quien aún esperaba su muerte. «Ace», murmuró Luffy sin aliento. Más adelante, el vicealmirante que había escoltado a Boa Impel Down, Momonga, se acercó a Luffy, saltó hacia adelante y le cortó brutalmente el estómago con su sable. Luffy estaba demasiado cansado para esquivarlo y cayó al suelo con fuerza. «Luffy, sombrero de paja. Yo, Momonga, apuesto mi orgullo de vicealmirante de la marina al detenerte aquí mismo», declaró mientras preparaba su espada. Luffy yacía en el suelo, apenas molesto por levantarse mientras jadeaba en busca de aire. «Vicealmirante, lo mismo que el abuelo, murmuró mientras se ponía de pie. Momonga pareció desaparecer e intentó cegar a Luffy. El capitán sombrero de paja lo sintió e intentó una patada giratoria, pero falló a Momonga, quien desapareció de nuevo. El vicealmirante saltó alto y asestó un tajo descendente. Luffy evitó un golpe mortal, pero recibió un grave corte en el pecho. Luffy gruñó al adoptar la postura de caballo. Segunda marcha, movió las piernas, pero no pasó nada. En cambio, Luffy gritó de dolor mientras se agarraba el pecho y el recuerdo se volvió rojo por varios segundos. Por la forma en que Luffy se agarraba el pecho, parecía que le estaba dando un infarto. Luffy estaba casi de rodillas, mientras el dolor en el pecho le recorría el cuerpo, robándole las fuerzas que le quedaban. Jadeaba mientras intentaba recomponerse. Goku sabía que era obvio que Luffy no estaba en condiciones de luchar mientras el hombre de goma intentaba desesperadamente recuperar el aliento. «Parece que te has quedado sin energía», gritó otro vicealmirante con una fruta del diablo dálmata mientras apuñalaba despiadadamente a Luffy con su dedo con garra, clavándole varias veces en el pecho. «¡Luffy!», gritó Goku. Los ojos de Luffy se pusieron en blanco cuando fue derribado y enviado a deslizarse por el suelo de piedra. Esta vez, por mucho que lo intentara, Luffy no pudo ponerse de pie. Tosió con fuerza y sangre le salió a borbotones de la boca. Sus puñaladas también sangraban profusamente, empapando el suelo de piedra. «No me sorprende. Después de todo, solo es un novato», dijo el vicealmirante canino con desdén. «Pero sigue siendo tan persistente como siempre», dijo Momonga mientras Luffy se ponía de pie lentamente. Luffy estaba inconsciente. Miraba al suelo con indiferencia, mientras observaba su propia sangre con un interés apagado. Tenía los ojos vidriosos y el recuerdo se desvanecía. Todo a menos de 3 metros de Luffy era un completo desenfoque. Al levantar la cabeza, una brillante luz amarilla lo cegó. No tuvo oportunidad de comprender lo que estaba sucediendo antes de que Kizaru lo alcanzara. El láser le atravesó el pecho y una enorme explosión lo envolvió. Luffy aterrizó con fuerza en el suelo de piedra y puso los ojos en blanco. El ataque fue tan rápido que ni siquiera tuvo tiempo de gritar. Luffy quedó boca abajo en el pavimento, incapaz de moverse. Apenas podía mover los dedos. Estaba completamente agotado mientras la visión que le quedaba se desvanecía. El débil sonido de unos pasos llamó la atención de Luffy, y pronto se fijó en los zapatos blancos de Kizaru. Kizaru le tarareaba a Luffy como si hubiera encontrado un bicho curioso al borde del camino. «Tienes que tener algo más que coraje. La voluntad por sí sola no sirve de nada sin fuerza. Sombrero de paja, sin la fuerza suficiente, no puedes salvar a nadie por mucho que lo intentes». Luffy
Hizo una mueca ante las palabras del almirante. El discurso de Kizaru había herido a su capitán más que todos sus disparos láser y patadas. Lo que lo empeoró fue que Kizaru dijo la verdad. Sin la fuerza para moverse siquiera, ¿de qué valía toda la fuerza de voluntad de Luffy? Luffy apartó la mirada de Kizaru y miró a su hermano. Ace captó su mirada y pareció compartir el dolor de Luffy. Casi parecía que Ace se disculpaba con Luffy por haberlo traído a ese infierno. Ace, susurró Luffy, débilmente, al borde de las lágrimas. El campo de batalla a su alrededor comenzó a desvanecerse en la oscuridad y los sonidos de la lucha se apagaron. Pero él seguía concentrado en su hermano. «¿Ahora por favor desaparece?», preguntó Kizaru con indiferencia antes de patear a Luffy en la cara con su poder. Luffy salió volando y aún podía oír los sonidos de la guerra. «El hermano pequeño de Ace», gritaron varias personas. «Ace», gimió Luffy con voz entrecortada. Sonaba como un perro moribundo. «Oh, el mando de Barba Blanca se ha debilitado», reflexionó Kizaru. «Pensar que un hombre como tú dejaría que semejante basura imprudente liderará su ataque». Kizaru cargó un láser. «No dejes que toque al viejo», ordenó alguien. «Oh, qué admirable», bromeó Kizaru. «Ahí está. Es el chico de paja», gritó Iba desde algún lugar. Sonaba extrañamente lejano. «Ahí está Jinbei». «¿Quién es?», preguntó alguien. De repente se oyó un ruido de sorpresa y conmoción. «¿No me ves?», gritó Iba. «Soy Iba, maldita sea. Allá arriba», gritó un pirata. «¿Qué cara tan grande?». «Luffy», gritó Jinbei. Parecía presa del pánico. «Sigues vivo, sombrero de paja», gritó Iba. «¡Qué tipo tan ruidoso!», dijo Barba Blanca tras una conmoción gigantesca. Sonó como si algo enorme hubiera caído. Luffy recuperó la visión mientras abría los ojos con fuerza. Todo estaba extremadamente borroso, y era difícil saber qué estaba pasando. La mayoría de la gente alrededor de Luffy parecían masas deformes. Barba Blanca sostenía a Luffy boca abajo. Luffy parecía un muñeco en la mano del gran pirata. «Iba, Jinbei», murmuró Luffy en voz baja. Parecía que había olvidado dónde estaba. Recordó rápidamente unos segundos después y forcejeó, débil, entre las garras de Barba Blanca. «¡Suéltame, viejo! ¡Yo! ¡Suéltame! Ya ha hecho más que suficiente. Cura sus heridas», ordenó Barba Blanca mientras lanzaba a Luffy a sus hombres. Lo atraparon y lo bajaron con cuidado al suelo. «No necesito eso. No hay tiempo». Luffy seguía gritando mientras luchaba en vano por ponerse de pie. Su visión se estaba volviendo borrosa y desenfocada, y apenas podía ver lo que sucedía. Era casi como si Luffy se estuviera quedando ciego. «Tengo que salvarlo. No te interpongas en mi camino», gritó Luffy frenéticamente mientras se tambaleaba. «Ace. Ace es mi único hermano en el mundo». De repente, se abalanzó sobre uno de los piratas y le agarró las camisas. Zangó al pobre hombre con violencia. Tenía los ojos abiertos de miedo y deliraba por las heridas y la fiebre. Definitivamente lo salvaré». Se levantó y echó a correr. Luffy se desplomó con un golpe sordo que pareció reverberar. «¿Cómo está?», oyó Goku la voz de Iba preguntar de repente, sobresaltándolos. «¿Cómo? En su estado, mi tratamiento de emergencia no será suficiente», exclamó un hombre. «Necesita atención médica adecuada. Dense prisa y traigan al chico de sombrero de paja al barco», ordenó Iba. La visión regresó a Luffy y Goku pudo verlo agarrando la bota de Iba con desesperación. Era obvio que Luffy estaba a segundos de desmayarse por completo. Cómo logró recuperar la conciencia dado el estado de su cuerpo fue un milagro en sí mismo. «¡Iba!», gimió Luffy tan suavemente que Goku apenas pudo oírlo. Sonaba tan débil, casi como un niño. «¿Sigues consciente?», exclamó Iba sorprendido. Luffy solo tenía un ojo abierto y temblaba terriblemente. Estaba empapado en sudor y sangre seca. Casi parecía que se hubiera caído al agua. «Tengo un último favor que pedirte». Por el tono de voz de Luffy, Goku supo que iba a odiar el favor. «¿Un último favor? No digas esas cosas siniestras», gritó Iba. Luffy respiró hondo varias veces. «Por favor, dame adrenalina como antes». Goku se quedó atónito ante la petición. «Por favor, Iba», suplicó Luffy mientras apretaba con más fuerza la bota de Iba. «¿Estás seguro?», preguntó Iba con incredulidad, antes de entrecerrar los ojos al sentir la ira. «¿Quieres otra dosis de hormonas de la tensión? ¡Qué imprudencia! Es inútil.
Tú y yo luchamos juntos para salir de Impel Down, ¿verdad? Tu cuerpo fue envenenado mortalmente y luego resucitado del borde de la muerte. Está muy por encima de sus límites. Luffy seguía intentando incorporarse, pero fallaba cada vez. Ya no tenía fuerzas ni para levantar la cabeza. No te lo dije antes. Las hormonas de la tensión no son más que un tratamiento de emergencia. Si sigues engañando a tu cuerpo, morirás de verdad cuando todo esto termine. Iva seguía gritando mientras agitaba los brazos. De repente, Luffy estiró el brazo y agarró a Iva por el cuello. Miró directamente a Iva con la vista apagada. Mientras haya hecho todo lo posible, no me importa morir. Iva se horrorizó ante sus palabras. Por favor, déjame luchar, Iva, suplicó Luffy mientras lo acercaba más. Sus ojos se llenaron de lágrimas mientras pronunciaba con cuidado sus siguientes palabras. Sí, no lucho aquí. Sí, no puedo salvar a Ace. Yo querría suicidarme, gritó con voz entrecortada. Sus ojos inyectados en sangre miraban directamente a los de Iva. Iva se quedó boquiabierto. No podía creer lo que oía. Goku se quedó igualmente horrorizado y sin palabras. Escuchar a Luffy, dispuesto a arriesgar su vida y morir para salvar a un ser querido era normal. Aquí, Luffy no solo hablaba de arriesgar su vida. Sabía que si lo hacía, si consumía más adrenalina, moriría. Fue literal cuando dijo que querría suicidarse si Ace moría. Para salvar a su hermano, iba a renunciar a todo. Pero dijo que no valía la pena vivir si no lograba salvar a Ace. Por favor, dame el poder para luchar, gritó Luffy con todas sus fuerzas. Iva lo miró fijamente un instante. Y te digo que si te dejo morir, no podré volver a mostrarle la cara a dragón. Ignorante. Poco a poco se calmó y volvió a mirar a Luffy. Luffy extendió la mano hacia su hermano. Estaba a punto de desmayarse de nuevo. Ace. Iva sabía que estaba derrotado. Bien, haz lo que quieras, gritó mientras le crecían las púas y se las clavaba en el costado a Luffy. Oye, ¿qué le estás haciendo a Sombrero de Paja?, gritó alguien. La visión de Luffy se volvió más vívida y clara a medida que Iva lo llenaba de adrenalina. Pronto, todo se volvió nítido, cuando Luffy se levantó y lanzó un fuerte grito de guerra. Sus ojos estaban blancos de concentración y determinación. ¡Ace!, gritó Luffy mientras la adrenalina lo recorría por completo, llenándolo de energía. Ace miró a su hermano en estado de shock. No entendía cómo Luffy lograba mantenerse en pie. Las hormonas de la tensión solo engañan a tu cuerpo. ¡Tus heridas no han sanado!, gritó Iva. Parecía a punto de llorar. Si vuelves a caer, por mucho que persistas, no despertarás. Luffy sudaba a mares y tenía la cara casi roja. Aún así, se mantenía tan fuerte y alto como siempre. No volveré a caer. Otro impulso vacío, suspiró Iva. Luffy abrió los ojos de par en par al ver que tenían dos nuevos ejecutores para reemplazar a los que Crocodile había atacado. ¡Esos tipos!, salió corriendo sabiendo que no le quedaba tiempo. ¡Espera!, gritó Iva. Intentan ejecutar a Ace otra vez, gritó Luffy. Sombrero de Paja, exclamaron los marines conmocionados. Su sorpresa no duró mucho, ya que un grupo de marines intentó interceptarlo. Acaba con Sombrero de Paja, gritaron los marines. Luffy no perdió tiempo en acabar con esos marines. Con un vigor y una fuerza inauditos desde Impel Down, Luffy se vio rápidamente rodeado por marines de élite. Pero Iva acudió en su ayuda y los derribó a todos con un guiño mortal. Te apoyaré, gritó Iva. Yo también, Luffy, gritó Goku. Gracias, Iva y Goku, gritó Luffy mientras ambos corrían hacia la plataforma de ejecución. Mientras corrían entre el humo que dejaba el guiño mortal de Iva, Luffy vio una figura familiar frente a él. El marín era joven, no aparentaba más de 15 o 16 años. Lo que más destacaba de él era su corto cabello rosa. Los ojos de Luffy se abrieron de par en par al reconocer a la persona frente a él. —¿Kobe?— preguntó Kobe, firme contra Luffy, con una mirada de determinación tácita. Eran amigos y Kobe le debía la vida y su sueño a Luffy, pero nada de eso importaba en esta guerra. Él era un marín y Luffy un pirata. Sin importar el vínculo que compartieran, estaban en bandos opuestos en este conflicto. Era el camino que ambos habían elegido y aceptado. En ese momento, eran enemigos. En aquel entonces, si no hubiera conocido a Luffy, no estaría aquí hoy, murmuró Kobe para sí mismo. Parecía a punto de llorar mientras Luffy se acercaba rápidamente.
De acuerdo, para ser un verdadero marinero tengo que luchar, o no regresaré. Luffy miró a Koby mientras se acercaba a su amigo. Había un conflicto interno en sus ojos, sabiendo que tenía que inculpar. Por mucho que quisiera a Koby, la vida de su hermano era, y siempre sería, lo primero. Esto es un campo de batalla. Continuó Koby hablándose a sí mismo mientras su cuerpo se tensaba. Debo estar preparado para matarlo. Luffy entrecerró los ojos mientras echaba el brazo hacia atrás. ¡Gum gum! Koby desapareció mientras corría hacia Luffy. Koby no se dio cuenta de hacia dónde se dirigía el puño de Luffy. Luffy predijo su movimiento. La batalla no duró ni un segundo. Koby choca literalmente contra el puño de Luffy, dejando la cara destrozada. ¡Bala!, gritó Luffy al finalizar su ataque. Bueno, eso fue un poco decepcionante, murmuró Goku mientras Koby caía como un saco de ladrillos. En cuanto Koby cayó, Luffy pasó corriendo junto al joven marín. Ni siquiera lo miró, sabiendo que era lo suficientemente fuerte como para aguantar uno de sus golpes.